Yo soy Emanuel y vamos a estar compartiendo contigo un tema maravilloso acerca de Jesús y la depresión, hasta dónde la Biblia puede ayudarnos, hasta dónde Dios puede darnos la salida en medio de esta pandemia, en medio de este padecimiento. Y hoy quiero presentarles a mi esposa, ella es Raquel, y nos acompaña, y es que hoy para mí es importante que ella esté, ya que nadie mejor que ella puede saber lo que es la depresión, que ella misma que lo vio en carne propia. Amor, bienvenida. Gracias a ustedes por darnos este pequeño tiempo en el cual podemos entrar a sus hogares, entrar ahí a sus vidas y poderles compartir pues de la palabra de Dios y cómo puede, como tú bien lo decías, ayudarnos, rescatarnos de este terrible padecimiento que pareciera que no hay salida. Para alguien que lo vive pareciera que no hay salida, ¿no? Así es, definitivamente es difícil poder entender esta enfermedad, ya que puedes estar rodeado de mucha gente o sentirte acompañado de mucha gente y realmente estar solo, sentirte solo. Y vamos a estar hablando de esto, amor. Platícanos un poquito acerca de cómo fue tu experiencia, cómo supiste que estabas viviendo un momento de depresión. Bueno, pues primero no lo sabía, ¿no? Sino que ya fue al pasar de los años. Yo padecí este terrible padecimiento, la depresión, y fue algo que viví por muchos años. Fueron más o menos como 5 años en los cuales yo estuve atada a este terrible mal. Estaba cautiva en mis emociones, en mi cuerpo, porque pues la depresión no solamente es un estado de ánimo, ¿no? Sino que tiene diferentes etapas y también a veces es clínica, ¿no? Como en el caso de ahora de la pandemia, que hemos visto cómo los índices se han elevado, es porque es clínico. De hecho, es una de las secuelas que deja el COVID, la ansiedad, la depresión. Pero hoy no les vamos a hablar de la parte clínica, sino de la parte emocional, como ese padecimiento que está en las personas y que muchas veces al que lo padece parece ser algo de lo cual nunca va a salir, ¿no? A mí me pasó que me acostumbré tanto porque estuve padeciéndolo por años, y lo que yo sentía pues eran terribles momentos de tristeza. Yo siempre me sentía triste, y como pues lo vivía, ¿no? Siempre de manera constante. Ya esto trajo a mí, a mi cuerpo, problemas de salud. Yo padecía mucha migraña, padecía muchísimo ansiedad, muchísimo sueño, no me daba apetito, o sea, afectó muchísimo. Y recuerdo que me comentabas que no tenías ganas de hacer nada, o sea, realmente lo hacías porque tenías que hacerlo, pero no tenías ganas de hacer nada, ¿no? Sí, en mi caso hay personas que se tiran y no salen de su casa. En mi caso no fue así. Yo sí salía, yo trabajaba, yo me refugiaba en el trabajo para olvidarme de eso que yo sentía. Yo sentía muchísima tristeza, muchísima angustia, sentía que mi vida no valía nada, tenía problemas de autoestima fuertes, siempre quería estar aislada. O sea, yo me aislé por completo, me encerraba en mi casa de 2, 3 días, y los dolores de cabeza que tenía eran terribles, y médicamente pues me habían diagnosticado migraña. Eso era lo que decían los doctores que yo tenía, pero nadie sabía que yo padecía depresión, y que a causa de la depresión eran estos terribles dolores de cabeza que yo padecía. Yo me encerraba por 2, 3 días en mi casa y me empastillaba y me dormía para no pensar. Yo no me quería parar. Yo decía, ¿y para qué me levanto? Yo no tengo ninguna razón para levantarme, no tiene ningún sentido que me levante, mi vida no vale nada. Había vacíos. ¿Y cuánta gente hoy realmente está viviendo esta situación? Que hemos por ahí tenido contacto con algunas personas que nos dicen que por las noches no pueden dormir y que es imposible para ellos conciliar el sueño y tienen que tomar muchas pastillas para poder dormir, y es una situación bien difícil. La depresión es una tendencia, amor, excesiva a encontrarse en un estado de ánimo bajo, sentir una tristeza profunda, un sentimiento de impotencia, pero lo que más hoy creo que estamos viendo es que la gente se siente muy triste, se siente muy sola, ¿no? Y creo que
es importante entender y comprender de dónde se origina nuestra depresión. Punto número importantísimo es saber cuál es el origen de mi depresión, cuál es el origen, amigo, de tu depresión. Si es a causa de la pandemia, bueno, eso yo creo que Pasará, va a pasar en algún momento, va a pasar rápido, una semana, 2 semanas, pero si fue a raíz de que perdiste un familiar o algo así, amor, tú cuando viviste esta depresión, encontraste las causas, cuáles fueron las causas de tu depresión, cuáles fueron por qué vino la depresión a tu vida. Sí, definitivamente yo sabía que era lo que me provocaba la depresión, yo sabía que era lo que me provocaba estos sentimientos pues de tristeza profunda, ¿no? Y cabe aclarar aquí, amor, yo creo que para la gente que está viendo este video, que se siente triste, que se siente deprimida, bueno, si fue a causa del COVID, es identificar y saber que es una secuela, ¿no?, del COVID, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, los deseos de morirse, es una secuela que está dejando ahorita esta variante del COVID y que pasará. Ese confiar en Dios en que pasará, ¿no? El problema aquí en causas es bien tremendo y es bien difícil cuando, por ejemplo, una persona que ha perdido a un familiar, ¿no? ¿Cómo le dices que no se sienta triste, que no se ponga triste? No podemos, ¿no? El problema es cuando ese tiempo se extiende más de lo debido, ¿no? Entonces ahí sí ya pasa de una tristeza, pasa de un duelo a una depresión. Sí, es que la depresión es progresiva. Así Empieza y va creciendo y va creciendo, y si no lo tratas a tiempo y si no buscas ayuda, de verdad eso te va a ir avanzando, y créeme que vas a llegar al punto hasta de quererte quitar la vida, porque imagino que tú viviste lo mismo, ¿no? En algún momento pensaste en quitarte la vida, porque la mayoría de la gente, un alto porcentaje que ha vivido esta depresión, ha pensado en algún momento en quitarse la vida. Amigos, si tú estás pasando por esto, yo quiero decirte que esa no es la salida a la depresión, esa no es la respuesta a tu solución. Hay de verdad otras salidas y que están a la puerta de tu alcance. Sí hay salida. Es muy fácil encontrarnos con la salida, ¿verdad? Definitivamente hay salida. Uno cuando lo vive, cuando lo padece, piensa que no hay salida. Incluso bueno, yo pero me acostumbré. tú sí pensaste en quererte quitar la vida. Por supuesto, amor. Gracias a Dios no lo hice, no pasó, no sucedió, no, aquí estoy. Gracias a Dios que no me permitió que yo lo hiciera, porque durante todo el tiempo que yo padecí la depresión, solo hubo un solo pensamiento que nunca se fue, y era el muérete. ¿Para qué vives? ¿Para qué te levantas? ¿Para qué estudias? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te esfuerzas? No vales nada. Te empiezas a sabotear tú solo ahí en esas cuatro paredes y no lo hablas, no lo dices. Y es algo bien horrible, algo bien tremendo, bien espantoso para la persona que lo está viviendo, porque el único pensamiento que no se te va de la mente es ese, que para qué vives, ¿no? Y que pues gracias a Dios yo no lo hice, ¿no? Pero como tú bien decías, la mayoría de las personas que pasan por depresión encuentran una sola salida, y es el suicidio. Hay gente famosos que hoy se han quitado la vida, sí, porque no encontraron la respuesta. Sí es, la vida sí tiene sentido, porque pasa que cuando tú vives esto, piensas que la vida no tiene un sentido. Todo lo ves gris, todo lo ves negativo, todo lo ves mal, pero no es así. Sí podemos encontrarle el sentido a la vida y ser felices, porque la felicidad sí es para nosotros. Y eso es algo bien. Y hay solución. Una vez que ya encontramos la causa, es importante que ahora busquemos cuál es la solución ante esta depresión. Así es. Y quiero empezar con una anécdota. Y es que esta anécdota es de hace muchos años. Un ancianito se dedicaba a fabricar relojes en un pueblito muy lejano. Es una historia que a mí me ha gustado mucho, su analogía me ha gustado muchísimo, ha marcado mucho mi vida. Así que él se dedicaba a fabricar relojes y todo el mundo compraba los relojes porque eran muy buenos relojes. Y a veces había gente que le daba mal uso, le daba un uso excesivo. Y entre el uso excesivo y mal uso, hubo alguien que se le descompuso el reloj. Y así que este hombre, por no ir hasta el lugar donde se había fabricado, empezó a buscar en los lugares más cercanos a su domicilio.
y los relojeros le decían, amigo, no tenemos la pieza de repuesto. Así que él fue buscando y buscando y buscando y la respuesta era la misma. Hasta que uno le dijo, ¿sabes qué, amigo? Para que ya no andes buscando, ¿por qué no regresas al fabricante? Tienes que regresar al fabricante. Estoy seguro que él tiene la pieza de refacción. Así que no le quedó otra alternativa más que regresar al fabricante. Y cuando llegó, era una pequeña casita. Y llegó y vio al hombre, aquel ancianito, y le entregó el reloj. Y el ancianito empezó a revisar el reloj. Y le dijo, amigo, el problema de tu reloj es lo siguiente. Y le dio el problema. Sin haberlo investigado mucho, sin haber tardado tanto, él supo al instante cuál era el problema del reloj y le dijo, necesitas esta pieza. Entonces cuando el hombre le dijo la pieza, él pensó que se encontraba perdido y le dijo el relojero, le dijo, no te preocupes, yo tengo la pieza que tú necesitas. ¿Y qué quiero decirte con esta anécdota, amigo? Que lo único que puede a veces separarnos de esa solución a nuestro problema es acercarnos a Dios y buscamos puntos cercanos, buscamos los remedios más cercanos, los remedios, las cosas que podríamos evitarnos esas vueltas de la vida, ¿no? Pero yo quiero decirte en esta tarde que todo aquel que fue diseñado y creado por Dios necesita regresar a Dios. Dice su palabra que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Así que tú, amigo, has sido creado a imagen y a semejanza de Dios y tienes que regresar a Él. Él tiene la solución para ti, solamente necesitas acercarte. Deuteronomio capítulo 4, verso 29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Es tiempo de acercarse a Dios. Tal vez estás sentado en la habitación, estás sentado en la sala de tu casa, estás sentado en la mesa, estás en el autobús, donde quiera que estés en tu trabajo. Dice la palabra del Señor, si desde allí buscares a Dios, si desde allí te acercares a Dios, amigo, yo quiero decirte que este es el primer paso para encontrar solución y respuesta a nuestros problemas. Así es. Qué maravilloso está este punto. Y el punto número 2 que nos lleva también a la solución es hablar con Dios. Cuando yo conocí a Dios, rápidamente hablé con Dios. Hablar con Dios es entregarle esa carga, eso que te causa esa tristeza, eso que te causa pues esa agonía. Cuando tú vienes a Él, cuando tú le expones ese sentimiento que tú traes, Él lo toma y Él te entiende, Él te comprende como no te comprende nadie más, porque Él sabe exactamente, aún sin que le digamos las cosas, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y cuando vamos a Dios y hablamos con Él, Él nos entiende perfectamente y esa carga es quitada. Esa carga que tú llevas ahí, que tú vas cargando tantas cosas, a veces vamos cargando. Eso era lo que a mí me pasaba. Yo estaba cargada de tantas cosas que me producían a mí esos sentimientos de tristeza, de vacío, de angustia, que me llevaron a esa depresión tan tremenda. Cuando yo empecé a hablar con Dios, Él empezó a trabajar en mi corazón, empezó a sanar mi corazón. En la medida en la que yo le hablaba a Él, esas cargas se fueron quitando de mi corazón y empecé a hablar con Dios y empecé a comprender. En la medida en la que yo hablaba con Dios, empecé a entender que hay cosas que no estaban en mi control, porque muchas veces hay cosas que no están en tu control, que tú quisieras cambiar, quizá la pérdida de un familiar, quizá, pues no sé, una fractura en tu vida matrimonial que te produce tristeza. No sé cuál sea la causa de tu depresión realmente, pero cuando venimos a Dios y cuando hablamos con Él, Él nos hace entender que son cosas que no están en nuestro control y que pues Él nos ayuda a soltarlas y nos ayuda a perdonar también a aquellas personas que nos han herido, que nos han dañado, porque a veces la depresión viene también a causa de tristeza, a causa de amargura por alguien que te dañó, por alguien que te lastimó. No es tu culpa. A veces nos saboteamos, como yo les decía hace un momento, yo me saboteaba, yo me culpaba. Entonces cuando hablamos con Dios, Él nos ayuda a soltar esas cargas y no solamente a perdonar,
también a perdonarnos a nosotros mismos de aquellas cosas que hicimos mal. Somos seres humanos, el único que no se equivoca es Dios, pero tú eres una persona que tiene errores, que cometes errores, pero cuando vienes a Él y hablas con Él, Él te perdona y te ayuda también a perdonar a otros que te han herido y a perdonarte a ti. Así es, y es que es importante a veces comprender que hay cosas que no le vas a decir a alguien por pena, por vergüenza, por miedo a que te critiquen, pero acércate a Dios, habla las cosas con Dios, Él te entiende, Él lo sabe, Él te comprende, amigo. Es tiempo de acercarse y hablar con Dios. Tal vez has hablado y ya nadie te cree, ya, porque lo has intentado, has luchado y solo y no lo has logrado y ya nadie te cree. Créeme que hoy Dios escucha tu corazón, que tienes el deseo de salir de ahí. Y punto número 3, amigo, es que Dios tiene palabras que producen vida. Quiero decirte que desde el Génesis dice la palabra del Señor, que el Señor en el capítulo 1, verso 26 dijo: Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero me gusta la palabra que dice hagamos, y dijo Dios, hagamos al hombre. Sus palabras producen vida, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sus palabras producen vida, y yo declaro que en ti hoy estas palabras van a producir vida en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que así va a ser, amigo. Dios no te llamó para que tú tengas muerte, Él te llamó para que tengas vida y vida eterna. Cristo es la vida eterna, Cristo es la esperanza, es la respuesta a nuestros problemas hoy. Él es vida a nuestro corazón. Deja que ese temor se vaya cuando sus palabras empiezan a producir en tu corazón esa vida que Él quiere darnos. Así que es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de hablar con Dios, pero también es tiempo de escuchar su palabra, es tiempo de sentarnos a leer su palabra. Cómprate una Biblia, y si tienes tal vez una Biblia ahí, la tienes empolvadita, sácala, ponte a leerla, amigo. Yo sé que va a ser de mucha bendición. A mí me ayudó muchísimo cuando empecé a acercarme a Dios, a hablar con Él, pero también empezar a leer esas promesas, a conocer las promesas, a saber lo que significaba yo para Dios, porque cuando estamos hundidos en depresión sentimos que no valemos nada, pero cuando vemos la vida desde el enfoque de Dios, cuando vemos lo importante que somos para Dios, que dio a su Hijo para morir en la cruz del Calvario y derramar toda su sangre por nosotros, mi enfoque cambió. Yo dije, ¿qué tan importante soy? Si alguien te ha dicho que no eres importante, que no vales nada, y eso te ha llevado a una tristeza profunda, hoy tienes que saber que Dios te ama tanto que dio a su Hijo por amor a ti. Cuando tú entiendes eso y cuando tú empiezas a conocer una y mil promesas que Dios tiene para nosotros y todo lo que Dios piensa de nosotros y todo lo que Dios hace por amor a nosotros, tu enfoque cambia. Ya no ves las cosas de manera gris, ya ahora lo ves desde la perspectiva de Dios. Por eso el corazón se llena de alegría. Y es que esto es hermoso, porque no importa lo que hayas hecho, yo te digo, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, Dios tiene la respuesta a tu problema. Créeme que podemos entrar en muchos detalles bien fuertes que nos asombraríamos, pero créeme que para Dios no hay nada imposible, amigo. Así que es tiempo de creerle a la palabra del Señor. Así es, y el último punto que te va a llevar a encontrar directo la salida a todo este terrible padecimiento que es el mal de hoy, la depresión, pero que por eso nosotros hemos preparado este contenido que con 4 puntos que sabemos que si tú los pones en práctica vas a vencer de todo esto que se ve oscuro, todo esto que se ve gris, va a brillar la luz del Señor ahí en tu vida, en tu mente y en tu corazón y en todo tu cuerpo. El último punto es hacer contacto con una persona que te ayude, con una persona espiritual, con una persona que pueda guiarte y que pueda escucharte. Es muy importante este punto, así como los demás puntos, no están en orden de importancia, están en el orden que deben llevar. Entonces es muy importante que hagas contacto con una persona que pueda guiarte, que pueda orientarte y que pueda escucharte. No te quedes ahí en ese cuarto oscuro ahí queriendo tú salir de ahí, y tampoco te acostumbres a esa situación, porque Dios no te llamó a tristeza, Dios no te llamó a muerte. Dios es Dios de vida y Dios es un Dios de alegría, un Dios de amor. Entonces es muy importante que tú te contactes con una persona espiritual que tenga experiencia, que sepa de la Biblia, que pueda ayudarte, que pueda orar por ti y que pueda llevarte
a perdonar en oración a aquellos que te han herido y a aquellos que te han lastimado. Nosotros aquí, claro que sí, vamos a poner la línea de oración y vamos a poner la dirección. Si tú estás por aquí cerca, pues mándanos un mensajito, háznoslo saber para que podamos hacer contacto contigo y podamos orar por ti y podamos ayudarte, porque ese es el propósito de este video, poder bendecirte. Así es. Así que cerramos este tiempo para decirte que todo tiene respuesta, todo tiene solución. Acércate, habla con Dios, confiemos en el Señor y vamos a tener ese contacto con la gente, vamos a acercarnos a esa gente. Acércate a una iglesia cristiana, acércate a nosotros si estás cerca, si quieres ayuda, puedes hablarnos, puedes mandarnos un mensaje. Créeme que estamos ahí para ayudarte, para darte una palabra de bendición, para darte más herramientas, porque esto solamente es la introducción a lo que Dios quiere realmente hacer. Así que es tiempo de acercarse a Dios, amigos, y vamos a dar gracias al Señor en esta tarde. Queremos hacer una oración por ustedes, así que me gustaría que cerraras tus ojitos ahí donde estás en casita, o donde quiera que estés. Cierra tus ojitos y vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por todas esas personas que están pasando este momento de depresión, que están viviendo, Señor, esta lucha en su corazón. Yo te pido que en esta hora ellos encuentren, Señor, esa fortaleza que solamente tu Espíritu Santo puede darlos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, se va fuera esa depresión, este padecimiento se va fuera de sus vidas, fuera de sus corazones. Y en esta hora, Padre Santo, nosotros creemos que a partir de ahora, Señor, ellos van a tener paz en su corazón, ellos van a tener un encuentro contigo, porque tú eres el Dios que da paz, que da gozo y que da alegría y que da esperanza a los corazones que no lo tienen. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a todos los que nos están escuchando, bendigo a todos los que nos están viendo, Señor. Guárdalos y cúbrelos con tu sangre poderosa, Señor. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es, Señor. Yo oro por todos aquellos que están pasando, Señor, por estos momentos de tribulación, Señor, por estos momentos de tristeza. Oro para que puedan sentir ellos esa libertad, para que puedan sentir ellos ese deseo y que tengan esa fuerza para poderse acercar a ti, para poder hacer contacto con nosotros si están cerca y si están lejos, que puedan ellos acercarse a un lugar, Señor, a una iglesia en donde puedan ser llevados, Señor, a oración y puedan ser ministrados y puedan ser sanados. Tú eres la medicina, Señor, para nosotros cuando estamos enfermos, y así como lo hiciste conmigo, Señor, yo sé que lo harás con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amigo. Recibe un fuerte abrazo, recibe bendiciones, y quiero decirte y quiero terminar este tiempo para decirte que no estás solo. Dios está contigo si desde allí clamares a Jehová. Dios te bendiga, saludos y recibe un abrazo muy fuerte. Bendiciones. Adiós, hasta pronto.